directa con marcas reconocidas como Ambiderm, IWACHEM, Bergau, Mediclean, Piam. Tenemos repelentes y desinfectantes de Bygreen. Tenemos sales cuaternarias de AMSAI, bueno, de varias marcas. Cubrebocas y gel antibacterial del porcentaje que deseen, de marca natural. Equipos de aplicación también como nebulizadoras, BNG, Vector4, Swimpo, aspersoras como Trooper, Mesto, Husky, también las aspersoras eléctricas como la de Hyundai, algunas también de Husky, equipos termonebulizadores, equipos motorizados como los de Husqvarna, Cifarelli y equipos de luz UVC que sirven también para la desinfección de marca Aro. Y bueno, infinidad de soluciones. Los invitamos a que nos contacten para brindarles ya la mejor solución a sus necesidades. Nos contamos con un equipo, como lo ven, joven, profesional y listos para atendernos en cualquier parte de la República. Nos pueden seguir en el Facebook como Macropress SASB y nos pueden también contactar por correo o por teléfono al 4444 4829 o al 3810-7399. Pues no sé si tengan alguna pregunta o algo, y con gusto pues los atiendo, o si no, pues al teléfono que les comento, o mi correo, pues es ricardoluna@macropress.com. ¿Sí me escuchan? Me aventé un comercial. Buenas tardes, pues antes que nada agradecer la invitación a la AMSADE y qué bueno que continuamos con este tipo de eventos, con todo el escenario de la pandemia que nos ha generado y las preocupaciones que nos ha generado y las nuevas estrategias con las que contamos para tratar de limitar los daños por este virus. Hay varios paradigmas que tenemos que ir cambiando en la medicina, así como ahora se puso expuesto las pocas posibilidades que teníamos para la desinfección de superficies, la desinfección de manos, la desinfección en el ambiente hospitalario y en los ambientes dentro del hogar y en los medios de transporte públicos, etcétera. Estos paradigmas aplican también a la práctica de la medicina. Y la medicina crítica, que es quien ha estado en la trinchera durante esta pandemia, es quienes manejamos a los pacientes con COVID grave, ¿sí? No COVID leve, manejamos a los pacientes que requieren de ventilación mecánica y las cifras en el hospital H+ realmente han sido bastante favorables en este rubro, el paciente grave. Una de las herramientas más importantes que hemos utilizado nosotros para llevar el monitoreo de este tipo de pacientes es precisamente lo que vamos a hablar a continuación, que es el ultrasonido pulmonar. No es el estándar de oro en métodos de imagen para evaluar el pulmón.
Y lo vamos a ir viendo por qué. Sin embargo, desde 1997, creo que ahí está, el doctor Lichtenstein, el doctor Daniel Lichtenstein, empezó a estudiar las posibilidades del ultrasonido pulmonar en humanos y qué era lo que se podía apreciar con el ultrasonido pulmonar. Habitualmente con el ultrasonido lo que vamos a ver son diferencias de ecogenicidades. Y esas diferencias de ecogenicidades en el pulmón, que es un órgano lleno de aire, difícilmente podría verse tan claro como el hígado, o el riñón, o el vaso. Entonces, lo que evaluamos nosotros en el ultrasonido pulmonar son la presencia de ciertos artefactos que corresponden a los cambios fisiopatológicos que presenta alguien con un pulmón enfermo. Dicho sea de paso, es por eso su relevancia durante la pandemia. Lo comentaba, el doctor Lichtenstein no fue el primero en publicar acerca del ultrasonido pulmonar. El primer artículo de ultrasonido pulmonar fue publicado en 1986 y fue un artículo de medicina veterinaria, en donde evaluaban la posibilidad de diagnóstico del ultrasonido pulmonar contra una radiografía de tórax. Entonces, ahora todo el mundo decía, bueno, una radiografía, cosa que tiene una especificidad y sensibilidad sumamente baja en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces, lo óptimo es una tomografía, que es el estándar de oro. Sin embargo, costo-beneficio, una tomografía incrementa muchísimo y no podemos estar haciendo a un paciente tomografía todos los días. Una por el costo y otra por la exposición a la radiación. Entonces tenemos que tener otras herramientas y una de estas otras herramientas es precisamente el ultrasonido pulmonar. Aquí la parte importante de este artículo es el primer artículo que se publica como herramienta del ultrasonido pulmonar y la comparación que hacía en ese entonces con la radiografía de tórax, en lo cual todavía decía que probablemente el ultrasonido no fuera superior a una radiografía de tórax. Es superior a una radiografía de tórax definitivamente. Les comentaba, vamos a encontrar a nivel del ultrasonido artefactos. Vamos a ver imágenes reales e imágenes que no son reales propiamente. Las imágenes reales son la visualización. ¿No tienen un apuntador? No da. Allá sí, pero acá no. Ok. Voy a regresar. Voy a pasar para acá porque hace un poco de eco. Y bueno, les comentaba, entonces lo que vamos a encontrar, con esta sonda de ultrasonido, que es una sonda lineal, esta sonda tiene poca profundidad, pero mucha resolución. Con esta sonda lineal, lo primero que encontramos nos topamos con la pared del tórax. Eso sí lo vamos a ver como una imagen real en el ultrasonido. Y esa imagen real corresponde a lo que está marcado en esos cuadros rojos, son las costillas. Entonces esto es hasta fácil de identificar por cualquier persona sin importar que sea o no sea médico. Hasta parece un corte, ¿no? De un costilla, costilla, costilla. Costilla superior, costilla inferior. Eso se puede identificar fácilmente. Posterior a esto encontramos esta línea. Esta línea es la línea pleural. La pleura es la envoltura que envuelve a ambos pulmones y tiene dos hojas. La pleura visceral y la pleura parietal. Y posterior a esa pleura vamos a encontrar los artefactos que buscamos nosotros en el seguimiento de los pacientes con enfermedades pulmonares graves. Entonces, les decía, vamos a evaluar los artefactos que hace la interfaz aérea del ultrasonido y es lo que vamos a encontrar. Principalmente y a grandes rasgos podemos encontrar dos tipos de líneas A y líneas B. Y es muy sencillo identificar estas líneas. Las líneas A
son paralelas a la línea pleural y las líneas B son perpendiculares a la línea pleural. Entonces, lo primero es encontrar o ver cómo está la pared del tórax, y en la pared del tórax encontramos costillas, los músculos intercostales y por debajo de ellas la línea pleural. Después de encontrar la línea pleural, lo siguiente es identificar el tipo de líneas que pueden presentarse en el ultrasonido, que son líneas A y líneas B. Ok, justamente de esto era lo que estábamos hablando. Tenemos la pared del tórax, la línea pleural y la evaluación que vamos a hacer en forma indirecta del parénquima pulmonar es hacia abajo de la línea pleural. Entonces podríamos encontrar desde líneas A a líneas B. Y otra cosa que podemos encontrar que es frecuente en los pacientes graves y en los pacientes con enfermedades pulmonares graves son los derrames pleurales. Es decir, hay líquido que pasa del espacio intravascular al espacio intersticial y en este espacio, entre la pleura parietal y la pleura visceral, se va acumulando y acumulando y acumulando. Entonces, ese es el derrame pleural. Decíamos, vamos a tener diferentes artefactos y lo que evaluamos son artefactos, no evaluamos estructuras propiamente. Estos artefactos son las líneas A, el signo de la orilla de la playa, las líneas B, que es por patrón intersticial, quiere decir que está ocupado el intersticio del pulmón. Las líneas B con patrón alveolar, que se ocupa propiamente la unidad funcional del pulmón. Las líneas B con el signo de cascada y signo de fragmentación, que este signo de fragmentación es sumamente frecuente en los pacientes con COVID-19 grave. Artefactos pleurales, la línea pleural delgada, signo de código de barras, deslizamiento pulmonar, signo del cuadrángulo o del sinusoide, pleura discontinua e irregular y patrón de empedrado a nivel pleural, que seguramente alguna vez lo habrán escuchado, el crazy padding, que es prácticamente patognomónico y muy frecuente en enfermedad por COVID-19 grave. Imágenes reales, derrame pleural, eso sí lo podemos ver. El signo del plancton, que es la presencia de detritos dentro del derrame. Y esto puede ser por infecciones bacterianas, un empiema o la presencia de sangre a este nivel. Signo de la medusa, que propiamente únicamente se ve como el sinusoide o la orilla del pulmón, nada dentro del derrame. Broncograma aéreo, esto es algo que se describe en todos los estudios radiológicos, tanto en tomografía como en radiografía, y coincide con la presencia de zonas de neumonía. Los PLAPS, esta es una zona, es la zona posterolateral que hay que revisar continuamente en los pacientes que realizamos el ultrasonido pulmonar para evaluar precisamente la presencia de derrames pleurales muy pequeños que no se ven por radiografía, que no se escuchan por una simple auscultación y que son prácticamente imposibles de diagnosticar si no es con ultrasonido o con tomografía. Entonces, ya vemos aquí un gran ejemplo de que el ultrasonido es ampliamente superior a una radiografía de tórax. Y el patrón de tejido. Este patrón de tejido es la presencia de focos neumónicos. Y se llama patrón de tejido porque se ve sumamente similar a cómo se ve la apariencia ecogénica del hígado en el ultrasonido. Todos estos son signos, no me voy a tardar mucho en comentarlos, y básicamente en imagenología y en medicina, todo lo hacemos tratando de hacer comparaciones con cosas habituales para que podamos retener todos esos signos. Desde el signo del murciélago, que básicamente es la sombra acústica que proyectan las costillas. Las costillas no nos van a dejar ver nada en el ultrasonido. Proyectan una sombra acústica y esa sombra acústica no es valorable, no vemos nada. El espacio en que está dentro de cada una de las costillas es lo que evaluamos y de ahí partimos para hacer las evaluaciones con el ultrasonido pulmonar. Algo muy importante es el aspecto de la línea pleural y lo que realiza la línea pleural en una respiración normal. Esto es un efecto de deslizamiento. Se ve como puertas deslizables y eso es normal. Si no está, hay que pensar que hay una situación grave
que está causando que esta línea pleural no deslice y no se mueva normalmente. Ese deslizamiento es perfectamente normal y necesario para la respiración. Entonces, si no existe el deslizamiento, probablemente estemos en el escenario. El primer diagnóstico a descartar es la presencia de neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. Cuando esta presencia de aire empieza a ser masiva, las presiones dentro del tórax son tan altas que imposibilitan al corazón para continuar mandando sangre al resto de la economía. Y esto pone al paciente en un estado de choque que se llama choque obstructivo. Entonces eso hay que liberarlo inmediatamente porque es una situación que pone en peligro no solamente la función, sino la vida del paciente. Listo. Todos estos son signos. El ultrasonido pulmonar propiamente tiene la capacidad o tenemos que hacer una evaluación no únicamente con imágenes bidimensionales, es decir, en modo 2D, ¿no? O bidimensional, sino también con modo en movimiento, el modo M. El ultrasonido tiene varias aplicaciones, desde el modo bidimensional, el modo en movimiento y el Doppler. Entonces, para ultrasonido pulmonar no requerimos tanto el Doppler. Hay otras técnicas avanzadas de ultrasonido pulmonar también, que son ultrasonido 3D y, bueno, también la disponibilidad de los equipos, no es totalmente frecuente que tengamos ultrasonido 3D para evaluar pulmón. Propiamente no hay equipos destinados única y exclusivamente para evaluar pulmón. Podemos contar con cualquier equipo, un equipo que utilice en obstetricia, un equipo que utilice imagenología, y con ese equipo realizar el ultrasonido pulmonar. Y bueno, todos estos signos son signo de la orilla de la playa, lo vamos a ver más gráfico, signo del pulso pulmonar, signo de la estratosfera o código de barras, que era lo que les comentaba. Con esto, la estratosfera o el código de barras es una acumulación de líneas A que hacen parecer la imagen como si fuera una escalera o un código de barras. Se pone en modo M, se ve el código de barras, lo vamos a ver en una imagen a continuación, y eso es indicativo de que muy probablemente el paciente tenga un neumotórax y hay que resolverlo inmediatamente porque es una situación que pone en riesgo la vida. Las líneas B ya las habíamos comentado, son las que son perpendiculares a la línea pleural, y estas líneas nos pueden ayudar a diferenciar cuál es el patrón pulmonar que el paciente está presentando. COVID-19 es una enfermedad que prácticamente afecta de forma inicial solo al intersticio pulmonar, no propiamente al alveolo. Es por eso que se generan las imágenes en tomografía de vidrio despulido, que son estos cambios en el tono de grises de la tomografía. Eso nos va a dar líneas B, y esas líneas B van a estar separadas. Cuando las líneas B son confluentes o anchas, quiere decir que muy probablemente no solamente el intersticio pulmonar esté ocupado, sino también la unidad alveolar. Comentábamos lo de las líneas B, entonces lo vamos a verificar en imagen que es mucho más ejemplificativo. El derrame pleural. La presencia de derrame pleural es sumamente sencilla de identificar. Todos la van a poder identificar a continuación. Nada más cabe mencionar que el líquido en ultrasonido es negro. El término técnico es anecoico, pero con que nos quedemos con que el líquido en ultrasonido es negro, con eso tenemos. Signo de la fragmentación, patrón tisular, ya se los había comentado. Ese patrón tisular es como identificamos las neumonías lobares. Quiere decir que es una neumonía focal que únicamente abarca un lóbulo del pulmón. Puede abarcar más lóbulos, pero así se ven. Y prácticamente lo que se observa es una imagen muy parecida a la del hígado ultrasonográficamente o ecográficamente. Broncograma aéreo y broncograma aerodinámico ya son otros signos un poquito más avanzados. Y bueno, esta parte, que es lo que tenemos que ver, es vemos que el transductor está colocado sobre la piel del paciente y posteriormente vamos a tener el haz del ultrasonido. Al tener el ultrasonido vamos a identificar, este transductor es diferente, no se ve tan claro en las costillas porque no es un transductor lineal, es un transductor convexo. El transductor convexo tiene mayor penetración
pero menor definición. Por eso la definición no es tan buena. Pero vemos una costilla y otra costilla. Y hacia abajo encontramos, perdón, se adelantó bastante. Ok, les comentaba, encontramos de este lado el transductor, la línea pleural, que es esta línea hiperecogénica o blanca, anecoico es negro, hiperecogénica blanco, y las líneas A, que son paralelas a la línea pleural. Esto es lo que veríamos normalmente en un pulmón seguramente sano, y tenemos que verificar que esta línea deslice. Si no desliza, hay que pensar en que el paciente pudiera tener neumotórax. Vean cómo hace este movimiento de deslizamiento. Lo vamos a ver más claramente en las diferentes diapositivas. Nuevamente, aquí tenemos la línea pleural. Después de la línea pleural, una línea A, otra línea A. No estamos identificando estructuras. No es, bueno, aquí se ve la cisura del pulmón. Aquí se ve tal segmento pulmonar. No. Lo único que estamos identificando de la línea pleural hacia abajo son estos artefactos que se generan a partir del aire y de las estructuras pulmonares. Creo que está muy sensible. Bueno, y este signo es un signo de normalidad a nivel pulmonar. Es el signo de la playa. El signo de la playa, lo que vemos es en modo en movimiento, ponemos el modo M, el cursor del modo M a este nivel y vamos a observar esta imagen. Esta imagen, esto corresponde a piel, tejido celular subcutáneo y músculos intercostales y vamos a ver la línea pleural. Posterior a la línea pleural vamos a ver este aspecto arenoso que es perfectamente normal. Cuando este signo vemos que esta parte se continúa por debajo de la línea pleural, es el signo de código de barras y habrá que pensar en neumotórax y probablemente, dependiendo de cuál es el escenario clínico del paciente, neumotórax atención, que es lo que pone en peligro la vida del paciente. Decíamos, las líneas B son perpendiculares a la línea pleural y claramente se ve, esto es un hallazgo sumamente frecuente en pacientes con COVID-19 grave. Y esta es la forma en movimiento, cómo se ven las líneas B. Vean el deslizamiento de la línea pleural, ¿de acuerdo? Esto es un derrame pleural. El transductor está acá arriba, esta es la piel del paciente, y hacia abajo encontramos al pulmón nadando en este espacio negro, y ese espacio negro quedamos que es líquido. ¿Qué líquido? No sabemos. Puede ser sangre, puede ser pus, puede ser agua, puede ser lo que sea. No sé qué líquido es, pero es líquido. ¿De acuerdo? Y vean cómo asemeja a una medusa que está nadando. Y es por eso que es el signo de la medusa. Y el signo de fragmentación es que la línea pleural no sea uniforme. Quedamos que hay dos pleuras. La pleura parietal que va a pegar al tórax, obviamente por la parte interior del tórax, y la pleura visceral que va a pegar al pulmón. Entonces, estas irregularidades en la pleura también son bastante habituales en un pulmón inflamado, en un pulmón con enfermedad grave por COVID-19. Este signo de aquí es ¿de qué color? Negro. Entonces es líquido. ¿No? Aquí tenemos la presencia de líquido en el espacio pleural y no es normal. Presencia de líquido en el espacio pleural y vean cómo salen algunas líneas B. Ya identificamos bien líneas A y líneas B. Si ponemos a este nivel el modo M o modo en movimiento, lo que vamos a observar es esto, un sinusoide. Y este es el signo del sinusoide. Y eso, ¿qué color es esto? Negro. ¿Qué es? Líquido. No sabemos, puede ser sangre, puede ser pus, puede ser lo que sea. Y la imagen bidimensional que observaríamos sería esta. Vean al pulmón, se alcanza a apreciar cómo está nadando dentro de la cavidad torácica. De aquí se ve mucho mejor. Únicamente se ve, de hecho se ve como una aleta de pescado y esa aleta está nadando dentro del líquido.
Es muy fácilmente identificable la presencia de derrames pleurales. A los derrames pleurales, ¿qué les hacemos? Depende del escenario clínico de cada paciente. Ahí está. El doctor Lichtenstein, si bien no fue el primero en hacer ultrasonido pulmonar en un ser vivo, fue el primero en organizar a manera de protocolo los hallazgos. Y con estos hallazgos y conocimientos básicos, las líneas A y las líneas B, identificar escenarios clínicos. Y lo dividió en diferentes perfiles. Perfil A, perfil B, perfil C, perfil B' y perfil A'. El perfil A' es neumotórax. Hace mucha insistencia el doctor, neumotórax, 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 porque realmente es algo frecuente y que, insisto, pone en peligro la vida del paciente si no se resuelve inmediatamente. ¿Por qué se presentan? Desde por punciones que tenemos que realizar en las unidades de cuidados intensivos para abordajes vasculares, hasta por el simple hecho que es un pulmón sumamente inflamado y requiere de presiones más altas en la ventilación mecánica. Entonces, esto nos genera que haya ruptura de los bronquios y esa ruptura de los bronquios escape el aire. ¿Y el aire a dónde va a escapar? A la cavidad pleural, al espacio entre las dos pleuras. No se puede salir propiamente del tórax porque es una cavidad cerrada. Entonces se queda atrapada en la cavidad pleural y esta entidad pone en peligro no solamente la función, sino la vida del paciente. Y es rápidamente identificable por ultrasonido. Ahora no quiere. Bueno, les decía, lo primero que tenemos que ver es que la línea pleural deslice. Si la línea pleural desliza, ya tenemos un dato de que todo va bien. Si la línea pleural no desliza, hay que pensar en diferentes escenarios. El escenario más frecuente y más grave, neumotórax. Entonces, si hay neumotórax, tenemos que actuar inmediatamente. Hay algunos otros escenarios en los cuales la línea pleural no tiene un adecuado o nulo deslizamiento, que son en enfermedades obstructivas pulmonares, la enfermedad obstructiva crónica, el EPOC, y algunos eventos de asma grave también nos puede generar una ausencia parcial del movimiento de la línea pleural. Entonces, pero realmente la causa número uno es el neumotórax y es la más grave, la que hay que tratar en forma invasiva e inmediata. También hay que realizar el perfil tanto de los vasos sanguíneos que tienen relación con la cavidad torácica para descartar diagnósticos o realizar el diagnóstico de padecimientos graves como son la tromboembolia pulmonar. COVID es una enfermedad inflamatoria por excelencia. Y en cuanto a inflamación, la homeostasis del organismo, la normalidad de nuestro organismo es con base a balance. Ese balance se ve perdido durante una enfermedad grave por COVID-19. La inflamación es un fenómeno bioquímico. Y ese fenómeno bioquímico involucra diferentes partes a nivel de nuestra economía, sobre todo sustancias que se producen dentro de la sangre. ¿A qué voy con esto? Estas sustancias proinflamatorias van ligadas íntimamente con nuestra actividad de coagulación y trombosis, la capacidad del cuerpo de coagular o de trombosar y la capacidad del cuerpo para limitar una hemorragia. Normalmente nosotros podemos andar por la vida, nos cortamos con algo e inmediatamente, prácticamente, se forma un coágulo y para el sangrado. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando hay un desorden inflamatorio tan grave como COVID-19, estos coágulos se pueden causar sin necesidad de que nos cortemos, por ponerlo de alguna forma simple. Entonces, la presencia de coágulos dentro de la circulación puede generar obstrucción de la circulación. Y esta obstrucción también poner en peligro la vida y la función del paciente. Para tromboembolia pulmonar es la presencia de un coágulo en la arteria pulmonar que hace que el ventrículo derecho del corazón crezca tanto que le impida al ventrículo izquierdo llenarse y mandar sangre al resto de la economía. Entonces, pues el paciente se muere. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Es muy repetitivo, como
todo protocolo, pero es con la finalidad de ordenar y que no se nos escapen los diagnósticos. La presencia de neumotórax con un patrón A', que son líneas A, o código de barras. La presencia de consolidaciones, que son neumonías, y las consolidaciones son mucho más frecuentes en las neumonías bacterianas. Entonces, vemos una consolidación, el tratamiento es antibiótico. El síndrome intersticial, que este sí es más complicado, y les decía, son las líneas B. COVID, llega un paciente, doctor, tuve fiebre desde hace 3 días, ahorita llega, lo revisan, está con 38.3, 38.5 de temperatura, disminuye un poco la saturación, tiene saturación limítrofe, 91%, 92% y nada más. Y el paciente dice, pero me siento bien. ¿Podrá ser COVID? Pues pudiera ser. También puede ser influenza, que también nos da datos de síndrome intersticial, o también puede ser una simple gripa, que le está dando fiebre y le está condicionando ataque al estado general. En urgencias, el realizar el protocolo de ultrasonido pulmonar prácticamente nos dice es COVID. Si hay presencia de síndrome intersticial, es decir, líneas B en un paciente que viene ambulatorio, lo primero, por la época de pandemia que hay que pensar es en COVID-19. La presencia de derrames pleurales, yo creo que si cualquiera de nosotros vemos a partir de esta charla un ultrasonido pulmonar y vemos negro ahí, decimos tiene derrame pleural. Tan sencillo como eso. El chiste de este tipo de protocolos es organizar. Organizar y protocolizar tal cual nuestros pasos para evitar perdernos en algún lado. Y lo que hacemos en la terapia intensiva es lo siguiente. Paso 1, identifique estructuras. Signo del murciélago, que es cómo las costillas causan esta sombra acústica o esta imagen negra. Línea pleural y su deslizamiento. Líneas A y signo de la playa, que eso es normal. Entonces, nuevamente, signo del murciélago. Costilla, costilla. Línea pleural, parece un murciélago. Por eso es el signo del murciélago. Deslizamiento pleural. Pleura es como un caminito de hormigas. Si no lo vemos, algo está mal. Las líneas que son paralelas a la pleura son líneas A. De 2 a 3 líneas A es normal. Si hay muchas líneas A, aguas. Otra vez, les digo, esto es repetir y repetir. Costilla, costilla. Signo del murciélago, línea pleural. Las líneas paralelas a la pleura, líneas A. Listo. La primera línea gruesa, hiperecogénica, suele ser la fascia, acá arriba, porque la pleura es esta, la fascia, lo que divide la piel y el tejido subcutáneo de los músculos del tórax. Identifícala porque no tiene sliding arriba con la respiración y porque está justamente inicio de la sombra acústica de la costilla. Las líneas A ya las habíamos comentado, son artefactos perfectamente equidistantes, tienen la misma distancia esta, y son artefactos normales, si son de 2 a 3. Si son más de eso, podemos estar en el escenario de un patrón A' y es neumotórax. Fascia muscular, 2 centímetros, 2 centímetros. Se ve muy claro. ¿Qué es eso? La línea blanca o hiperecogénica que vemos es la pleura y desliza. Así se debe de ver el deslizamiento de la línea pleural. Ya lo habíamos comentado, costilla, costilla, línea pleural, parénquima pulmonar, solo lo que vemos en medio de la sombra que proyectan las costillas. Entonces, aquí no estoy viendo pulmón, acá no estoy viendo pulmón. Lo único que estoy viendo de artefactos pulmonares es lo que está en medio de estas dos sombras.
Nuevamente, costilla con su sombra, costilla con su sombra, línea pleural, línea A y línea A. Le ponemos ahí el modo M, modo en movimiento. Piel, tejido subcutáneo, músculos, línea pleural y parénquima pulmonar. Y así es como se ve, por eso es el signo de la playa. ¿De acuerdo? En modo M se aprecian 3 claras divisiones, la superior con varias líneas horizontales que corresponde al tejido subcutáneo y una línea hiperecogénica gruesa que es la pleura, posteriormente el parénquima. Sí parece, ¿no? Requiere un poquito de imaginación también. Entonces, ahí está el marcador del modo M. ¿De acuerdo? Está el modo M y posteriormente nos aparece esta imagen. Y esta imagen es la que podemos interpretar también. Recordemos, si esto se corre más abajo, hay que pensar en patrón A' y en neumotórax. Paso 2, integre. Esta es la parte difícil. Hay que integrar los patrones. De acuerdo a los patrones hay que integrar el perfil y de acuerdo a los perfiles hay que tener un diagnóstico. Entonces, eso es lo que vamos o lo que hacemos continuamente todos los días, todos los turnos en las unidades de terapia intensiva. Y de aquí vamos viendo, a lo mejor el paciente efectivamente llegó con líneas B, muchas líneas B, es un paciente con COVID. Pero podemos ver si esas líneas B en el transcurso del tiempo van desapareciendo, van aumentando o empieza con datos de consolidación. Los pacientes con COVID-19 frecuentemente se generan en ellos infecciones polimicrobianas, no únicamente por virus, sino también se agregan infecciones bacterianas. En muchos pacientes incluso se agregan infecciones por hongos. Tenemos que estar al pendiente de esto. Un signo rápido y claro de la presencia de estas entidades es el seguimiento con ultrasonido pulmonar, diario, turno tras turno. Esta es la forma en la que se hace, que es dividir en cuadrantes el tórax y ver los siguientes cuadrantes, ¿no? 1, 2, 3, 4 del lado derecho y por atrás, ahorita lo vamos a ver, 5 y 6. Evaluando esos cuadrantes nos damos una idea de qué tan afectado está el pulmón y el porcentaje de afectación del pulmón de cada lado, tanto derecho como izquierdo. Entonces la división realmente también es muy sencilla. Únicamente hay que dividir el tórax en 6 y obviamente evitar las salientes óseas porque va a topar con hueso el láser ultrasonográfico y no vamos a tener nada de imagen a estos niveles. Aquí están las escápulas y si se fijan las áreas de observación o de revisión son entre las escápulas y las vértebras o debajo de las escápulas. Para regresar tarda un poquito. Ahí. Entonces, podemos tener los diferentes patrones. Aquí, el patrón A y el patrón normal. El A'. El A' empieza por no tener deslizamiento de la línea pleural. Después, vean esto. Aquí está la transición entre lo normal, que es el signo de la playa, al signo de código de barras. Y evidentemente, por el movimiento respiratorio, de repente va a entrar pulmón normal y de repente vamos a tener el área ocupada únicamente por aire, que es un neumotórax. Y esto hay que drenarlo. La presencia de líneas B, que son perpendiculares a la línea pleural, el patrón C de consolidación y el derrame pleural. Perfil A', ya les dije, básicamente lo que hay que hacer es descartar la presencia de neumotórax y realizarlo en todos los cuadrantes de preferencia. Esto debe de ser rápido también. Generalmente alguien ya con cierto adiestramiento en ultrasonido pulmonar, la revisión la puede hacer en alrededor de 2 minutos, máximo 3. Entonces, es no invasivo, es barato y es rápido. Perfil A', los diagnósticos diferenciales, el primero es neumotórax, pero puede haber tromboembolia pulmonar que nos esté generando que no se mueva la línea pleural,
aunque es más raro, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma o neumonías que tengan una amplia distribución dentro del pulmón. Líneas B, estas son muy sencillas, voy a ir un poco más rápido para ver los ejemplos. Líneas B son las que son perpendiculares a la línea pleural y en esa tenemos que evaluar qué es lo que está afectado, si es el intersticio pulmonar o el alveolo. Si es el alveolo, muy probablemente sea por una enfermedad propiamente que ocupa la unidad y sea una neumonía. Pero si es el intersticio, hay una infinidad de enfermedades que no la pueden producir. Es por eso que las líneas B ciertamente son altamente sensibles, pero muy poco específicas de enfermedades. Nos orientan, sí, las podemos utilizar, sí, pero realmente no nos dan el diagnóstico de, bueno, tiene líneas B, es enfermedad por bacterias. Bueno, tiene líneas B, es enfermedad por virus. Bueno, tiene líneas B, es enfermedad por hongos. Todo es correcto, todo puede pasar. Entonces, son altamente sensibles porque no debe haber líneas B, sin embargo, son poco específicas en el diagnóstico. Y bueno, el perfil A, cuando estén todos los cuadrantes, podemos decir también que tenemos el pulmón con un adecuado estado de aireamiento, que es un pulmón aireado. Y eso nos sirve para ir dándole seguimiento a nuestra terapia de soporte pulmonar con ventilación mecánica. Perfil A', ya quedamos, neumotórax. Perfil B en todos los cuadrantes, edema agudo pulmonar, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bilateral atípica, COVID-19, enfermedad intersticial pulmonar. Perfil AB quiere decir que el pulmón puede tener tanto parches de neumonía o parches de afectación y parches sanos. Perfil C es la presencia de una consolidación en cualquier cuadrante que ocasionalmente se acompañe o se puede acompañar de un patrón B del mismo lado o alrededor de las lesiones. ¿Ven? Las líneas B no son para nada específicas, aunque son muy sensibles. Consolidación subpleural, neumonía típica, contusión pulmonar, hemorragia alveolar, atelectasia, derrame pleural o tromboembolia pulmonar. Investigar. Patrón intersticial o patrón alveolar. Era lo que les decía. Nada más ver qué tan ocupado está el pulmón. Irregularidad o fragmentación pleural y la presencia de consolidaciones subpleurales. Muy común en COVID. Y lo único es la diferencia entre la distancia entre líneas B y líneas B. O las líneas B coalescente, la presencia de líneas B coalescente. Entonces, si las líneas B están separadas más de 7 milímetros entre cada una, seguramente es un patrón intersticial. Si las líneas B confluyen o están separadas menos de 3 milímetros, seguramente es un patrón alveolar. Esto quiere decir, no solamente lo que recubre a la unidad alveolar está afectada, que es el intersticio, sino también el saco alveolar, la unidad funcional del pulmón. Me acerco. Deslizamiento de la línea pleural y vean cómo hay presencia de líneas B. Son pocas líneas B, son delgadas, pero abarcan toda la pantalla, ¿no? Esto es un patrón intersticial y de este lado vemos son haces de luz mucho más amplios, mucho más anchos y esto seguramente corresponde a un patrón alveolar. Alveolar confluente, que era lo que comentábamos, son líneas B coalescentes o confluentes que impiden visualizar una separación clara entre ellas y que imposibilitan ver entre A o B, representan área de mínima aireación o hepatizadas, ¿no? Entonces, si vemos un pulmón así, es que prácticamente no tenemos unidades para poder realizar el intercambio gaseoso en nuestros pacientes. Línea pleural, deslizamiento de la línea pleural. Perdón. Y esto nada más es para ver la correlación con la tomografía. En imagen, el estándar de oro para pulmón es tomografía, pero podemos realizar el ultrasonido pulmonar y nos ayuda bastante como ya lo han podido ver. Aquí vemos la presencia de una consolidación y esta consolidación se ve aquí en el ultrasonido pulmonar con la línea pleural discontinua.
Podemos ver líneas engrosadas irregulares con derrame pleural, y el patrón que corresponde a la tomografía es este, que evidentemente es un pulmón enfermo. Una consolidación, el aspecto punteado de la consolidación es el patrón C, y vemos la consolidación a nivel de la tomografía. La presencia de consolidaciones y derrames que se identifican perfectamente bien también en el ultrasonido. Ahí están, consolidaciones subpleurales. Esto es la línea pleural y vean cómo no es continua, no es uniforme. Y en modo bidimensional, esto es lo que veríamos. Vean este cuadrito aquí, o este signo del cuadrado, que corresponde a la discontinuidad de la línea pleural. Y finalmente, en conclusión, el ultrasonido pulmonar ha ganado terreno en las unidades de terapia intensiva. Este ultrasonido pulmonar, poco utilizado todavía en el país, es necesario para dar seguimiento a los pacientes en terapia intensiva. Actualmente, en el escenario de pandemia, hay muchísimas unidades que no tienen intensivistas, no tienen médicos con especialidad en medicina del enfermo en estado crítico, que es una subespecialidad. Hay médicos internistas, médicos urgenciólogos, médicos anestesiólogos, cirujanos, ginecólogos, pediatras atendiendo a los pacientes con COVID-19 grave, principalmente en las instituciones públicas. En la medicina privada es mucho más frecuente que hayamos intensivistas. Pero en la institución pública hay médicos familiares, médicos generales, cirujanos, urólogos, ginecólogos, traumatólogos, todo el mundo tratando a estos pacientes. Esta herramienta nos permitiría incluso realizar como ahora, a distancia, asesoramiento sin necesidad de estar ahí escuchando el pulmón. Porque lo podemos ver en una pantalla y le podemos decir, ¿sabes qué? Muévete, necesito que veas la zona de PLAPS. Ah, ok, tiene un derrame pleural, tiene un área de consolidación. El tratamiento que vamos a seguir es esto. Y con eso poder optimizar el recurso de médicos intensivistas. Médicos intensivistas somos pocos, en proporción a los cirujanos, a los ginecólogos, a los pediatras. Y en este escenario, nunca nadie se había preocupado por un médico intensivista, a lo mejor ni lo habían escuchado la especialidad. Cuando empezó COVID, se escuchó la especialidad. La proporción de médicos intensivistas va en relación con los resultados de un hospital en el tratamiento de pacientes con COVID grave. Debe formar parte del monitoreo multimodal a la cabecera del paciente crítico. Barato, no invasivo. No requiere de una gran curva de aprendizaje. Requiere de integración en conjunto con otras herramientas. No solo es el ultrasonido pulmonar, hay que revisar al paciente, hay que ver los monitores, hay que ver gasometrías, cuánto está oxigenando, etc. Existen diferentes protocolos que se basan en los hallazgos del ultrasonido pulmonar en diferentes escenarios del paciente crítico. Con esto podemos identificar o hacer diagnóstico diferencial de los estados de choque. Podemos saber si el paciente está sobrecargado de líquidos, podemos saber si el paciente tiene una enfermedad alveolar o una enfermedad intersticial y guiar nuestras decisiones terapéuticas. Es decir, el ultrasonido pulmonar todavía, a pesar de que el estudio y la descripción empezó en 1997, en México estamos básicamente en pañales. Muchas gracias. Ok, lo hacemos en orden. No sé si tenga alguien alguna pregunta, levantar la mano para pasarle el micrófono. ¿Alguna duda? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Por ejemplo, para poder diferenciar una motora grado 1 a una enfermedad motora inicial, ¿es difícil o tendría que ser ya equiparable a un neumotórax grado 2 o 3? Porque al inicio, pues, como con el ultrasonido se va a poder distinguir, vamos. Ok, el neumotórax es la presencia de aire, pero aire libre, aire que está donde no debe de estar. Este aire va a estar entre la pleura visceral y la pleura parietal.
Regularmente los pacientes con COVID-19 no deberían de hacer solo COVID, solo COVID, y que está afectado más bien con líneas B, no deberían de hacer neumotórax. Hay pacientes que llegan de su casa, que con un ataque de tos, ¡pum!, reventó el pulmón y llegan con neumotórax. Los grados de gravedad del neumotórax van más encaminados al escenario clínico del paciente. Si el paciente está chocado, es decir, la presión arterial está baja, la frecuencia cardíaca está muy alta, el paciente, su llenado capilar, le tocas el dedo y no llena, el paciente está en choque, le tomas una gasometría, no vas a hacer todo eso, ¿verdad? Porque hay que resolver el neumotórax. Pero llega el paciente, no tienes que esperar al técnico de rayos X para que venga a tomarte una radiografía. No tienes que llevarlo hasta el tomógrafo para tomarle una tomografía. Lo revisas con el ultrasonido, ves el patrón A' e inmediatamente actúas, ¿no? Cuando es grave, lo que se tiene que hacer es descomprimir inmediatamente con una agujita en el tórax y se descomprime. Se oye como si se ponchara una llanta. Y listo, se descomprimió y eso evita que el estado de choque se perpetúe. Ya después agarras, pones una sonda entre las costillas para que el aire salga y se le pone presión negativa para estar jalando el aire continuamente. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los pacientes con COVID hacen neumotórax, afortunadamente, sino muchos pacientes morirían en sus casas. Cuando lo hacen hay que identificarlo y los grados, más que en relación al ultrasonido, el ultrasonido te dice, hay. Puede haber chiquito o grande, pero lo chiquito o lo grande te lo va a dictar el panorama clínico del paciente. De nada.